Realmente es un gozo poder alabar a Jesús. Es un gozo poder reunirnos. Hay muchos que en otras partes del mundo tienen dificultades para reunirse. Muchos tienen que reunirse en subterráneos, debajo de casas, para que no los encuentre la ley. Si los encuentra y saben que son un grupo de cristianos, o los llevan a la cárcel, o lo peor es que pierden la vida. Pero a Dios sea la gloria de que podemos reunirnos y alabar con libertad y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria siempre. Abramos nuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. Amén. Voy a leerlo y ustedes síganme con su vista. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El tema que vamos a hablar hoy es exactamente acerca de la obediencia, y lo he titulado Su obediencia y la nuestra. Había un niño que tenía un padre. Estos dos vivían en una cabaña, en un lugar nevado. El padre cada día despertaba a su hijo en las mañanas para llevarlo a recoger leña para el fuego y calentarse en el hogar. Mientras los dos caminaban por la nieve, el padre da pasos tan grandes para poder avanzar en la nieve a comparación con el niño. El niño intenta pisar donde su padre pisó, pero el niño se tambalea y se cae. El niño parece muy torpe en su caminar, pero es que los pasos de su padre son muy grandes y sus piernas no le permiten dar los pasos que su padre da. Pero cualquiera que mire a este niño caminar el mismo paso que su padre, parecería que el niño quiere ser como su padre, pero no logra ser como él, pues no tiene las capacidades para poder serlo. Su padre ve al niño constantemente con tanta ternura y le dice a su hijo, un día vas a ser como yo. Esta historia ilustra de una manera práctica cómo nos vemos en nuestra obediencia a la de Dios. Esto es precisamente lo que Juan va a hablarnos en esta tarde. Empezamos en el versículo 1. Mantengan sus Biblias abiertas. En el versículo 1 dice, hijitos míos. Debemos comenzar con esta parte de hijitos míos, porque debemos entender que lo que Juan va a hablar en toda la carta de Primera de Juan lo va a decir con amor. De hecho, constantemente en Primera de Juan se dirige a los que están escuchando como hijitos míos, como hijos o como amados. Constantemente se los dice. Por ejemplo, en el versículo 12 les llama hijos. En el versículo 18, hijitos. En el capítulo 3, en el versículo 7, les llama hijos míos. Entre el 3 y en el 5 los llama constantemente amados. Y por último, en el capítulo 5 termina en el versículo 21 diciéndole hijos. Constantemente Juan quiere darles a entender que todo lo que les va a decir se los dice con un tono de amor. Amén. ¿Por qué? Porque la primera carta de Juan
es una de las cartas más duras dirigidas a los creyentes. De hecho, se dice que Juan se dirige a los creyentes de una forma muy directa. Les dice las cosas tajantemente, pero Juan quiere hacerles saber que lo hace con amor. Amén. Entonces, empecemos entendiendo esto. Juan nos llama hijitos míos de la misma forma como el Padre lo hace, como en esta tarde nos va a hablar a través de su palabra. Y sigue diciendo, les escribo estas cosas para que no pequen. En otras palabras, les escribo esto con el propósito de que no pequen. Ahora la pregunta es, les voy a hacer esta pregunta y razonen. ¿Es posible no pecar absolutamente? Reflexionen. ¿Es posible no pecar ya nunca jamás? Desde el principio hasta el final, ¿no pecar? Bueno, Juan nos está diciendo que no pequemos. Pero debemos entender este versículo con que algo que anteriormente estuvo diciendo. Por ejemplo, en el versículo 8, en el capítulo 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y luego nos encontramos que en el versículo 1, en el capítulo 2, Juan, el mismo que nos dice que nosotros somos pecadores y que pecamos, nos dice, no pequen. No pequen. Ahora, ¿a qué se refiere Juan para decirnos no pequen? Lo que Juan está tratando de decir, que el estándar delante de Dios, para poder estar bien parado delante de Dios, delante de su trono, es la perfección. Amén. La perfección. Una obediencia absoluta desde el principio hasta el final, sin pecado, sin maldad absoluta. Nada, limpios desde el principio hasta el final. La pregunta es, ¿quién puede hacer esto? Así es. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Juan no nos deja sin respuesta ante esta pregunta, porque debemos entender algo. Los creyentes que recibieron esta carta estaban teniendo todo el panorama de lo que Juan está diciendo. Nosotros estamos estudiando una parte, pero debemos entender este versículo a la luz de lo que está diciendo anteriormente. Juan estaba diciéndole a los creyentes lo mismo que nos dice a nosotros. Ustedes son pecadores, ustedes pecan constantemente, pero si alguno de ustedes dice que no peca, es mentiroso y no está la verdad en él. Sin embargo, hijitos míos, amados, no pequen. ¿Y quién no puede dejar de pecar absolutamente? ¿Quién puede dejar de pecar absolutamente? Nadie puede dejar de pecar absolutamente. Pero Juan no nos deja sin respuesta. ¿Qué sigue diciendo? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, si por alguna razón alguien de ustedes, hijitos míos, peca, deben saber que tienen alguien que intercede por ustedes. Y este es Jesucristo el justo. Vamos a recapitular. Juan viene diciendo que no debes pecar, pero luego aclara el hecho de que vas a pecar. Vas a pecar, hermano, vas a pecar. Pero también da una solución a este problema. Y es que tenemos a alguien que da la cara por nosotros. Hay alguien que está dando la cara constantemente por nosotros. Amén, a su nombre, gloria. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Estoy seguro que alguno de ustedes es padre, o al menos yo lo viví como hijo en las escuelas, cuando un hijo se comporta mal, o lo voy a poner así. Por ejemplo, cuando un hijo se pelea con un compañero, pero este compañero molestó primero a tu hijo, lo pongámoslo así, a tu hijo. Y tu hijo se defiende. Tu hijo se defiende y la agarra de las greñas, le pega, lo cachetea, lo arrastra. Finalmente el otro compañero sale lastimado.
llaman a tu hijo y lo tienen en dirección. ¿Quién va a dar la cara por tu hijo? Tú, el padre va a dar la cara, va a ir directamente y él es el que va a dar la cara ante el director. Tu hijo está sentado, probablemente está llorando, está triste, está sentado, pero es el padre el que está hablando, diciéndole al director: oye, pero es que este compañero le hizo esto a mi hijo y mi hijo simplemente se defendió, simplemente se lo regresó, etc. Es una ilustración pobre, pero estoy tratando de explicar que hay alguien que hace lo mismo, quien da la cara por nosotros. Nosotros somos culpables porque pecamos, pero hay alguien que ya dio la cara y que da la cara constantemente, porque dice este versículo, que hay alguien que intercede por nosotros delante del Padre, y este es Jesucristo el justo. Y esto es para los creyentes, hermanos. Esta aclaración es únicamente para los creyentes y es algo que está presente en cada creyente. Los incrédulos no tienen a nadie que interceda por ellos, absolutamente. No tienen a nadie que interceda por ellos delante de Dios. De hecho, los incrédulos están bajo la condena y juicio de Dios, según 2 Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9. Dice que ellos sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de su gloria por causa de su incredulidad. ¿Y esto es por qué? Es porque no hay nadie que interceda por ellos. Ahora, hermano, si tú no estuvieras en Cristo, tú estarías en la misma condición. Sin embargo, Él da la cara por ti. Esto es una realidad en nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, nosotros tenemos a Jesús que intercede por nosotros cuando pecamos. Romanos 8:24 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A Dios sea la gloria, hermanos. Y esto no es una suposición, ni tampoco es una verdad futura. Esa es una realidad presente en cada creyente. Es una realidad. Jesús intercede por ti. Ahora, hermano, solamente Jesús podía interceder por ti, porque Él es justo y tú no. Él es justo y tú no, hermano. ¿Se acuerdan cuál era el estándar delante de Dios? Lo había mencionado. Perfección. Ahora, alguien que vaya a Salmo 15 y me lea el versículo 1 y el versículo 2. Y esto es algo que hemos cantado hace ratos. Salmo 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En otras palabras, ¿quién puede estar en tu presencia? El limpio de manos y puro de corazón. Aquí dice, el que anda en integridad. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para integridad? Perfección absoluta. ¿Por qué? Porque esta misma palabra en el idioma original se utiliza para aquellos corderos que deben ser tomados como sacrificio. Y los corderos aceptables delante de Dios eran aquellos que no tenían absolutamente ninguna mancha. Solamente aquellos podían ser aceptados delante de Dios. Ahora sigue diciendo, y hace justicia. No solamente es íntegro, sino que hace justicia. Y esta justicia no es una justicia a medias, es una justicia absoluta, de principio a fin. Y luego sigue diciendo, y habla verdad en su corazón, o sea, no hay mentira en él, no calumnia con su lengua, es decir, no dice groserías, jamás.
Y luego sigue diciendo, no hace mal a su prójimo, no chismea contra él, no miente a su prójimo, no habla mal de él a otros, no habla mal de su hermano. Y luego sigue diciendo, no admite reproche alguno contra su vecino. Y luego dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, que él cumple lo que dice, aun si a él sale perjudicado. Y luego sigue diciendo, quien su dinero no da usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ahora, que levante la mano aquel que puede decir que ha sido perfecto en todo esto. Nadie, ¿verdad? Nadie puede decir que ha cumplido con todo esto a la perfección desde que nació hasta este momento. Nadie. En todo hemos fallado. Y vuelve a hacer la pregunta, ¿quién puede estar delante de Dios? ¿Quién puede estar en su presencia? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el estándar delante de Dios? Y este escritor dice, el único requisito, escuchen bien hermanos, el único requisito para entrar en la presencia de Dios es justicia, conformidad absoluta a la ley de Dios y perfecta obediencia sin desviación en el corazón y la conducta. Perfección absoluta, justicia absoluta, obediencia a la ley de Dios absoluta, de principio a final. ¿Quién puede hacer esto? Nadie de aquí. Estoy seguro que nadie de aquí, empezando por mí. Primera de Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos. La pregunta es, ¿qué hizo Jesucristo, el justo, por nosotros los injustos? En el versículo 2 vamos a continuar diciendo, dice Juan, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora hermanos, no tengámosle miedo a estas palabras. No tengámosle miedo a las palabras que Juan o toda la Biblia dice acerca de la propiciación, la expiación, la justificación. Hay palabras que a nuestros ojos parecen extrañas. Sin embargo, no tengámosle miedo cuando Juan esté diciendo que Jesús es la propiciación. No le tengan miedo a esas palabras. Vamos a explicar qué es la propiciación, porque eso es importante para poder entender qué es lo que sigue diciendo. Jesús es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Esto debe de quedar muy claro, hermanos, porque la siguiente vez que vamos a estar aquí reunidos voy a preguntar y voy a traer un premio. Así que escuchen bien. La propiciación es, 2 puntos, el sacrificio de Jesús en la cruz para quitar nuestros pecados, satisfacer la justicia de Dios y aplacar la ira de Dios. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué es la propiciación? 2 puntos, el sacrificio de Jesús en la cruz para quitar nuestro pecado, satisfacer la justicia de Dios y aplacar la ira de Dios. Ahora, aquí hay 3 verdades. La primera, el sacrificio de Jesucristo es real porque hay pecado en nosotros. Jesús murió y se dio el sacrificio. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. En segundo lugar, Jesús se dio el sacrificio por nosotros porque nosotros no cumplimos perfectamente la justicia de Dios. Y en tercer lugar, Jesucristo murió como sacrificio porque la ira de Dios es cierta en todo hombre. Como dice Salmos 7:11, Jehová es justo y Él está airado contra el impío todos los días. Y esto ya no es real en los creyentes. Hermanos, debo aclarar esto. Esto ya no es real en los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por ti. Él recibió la ira que tú y yo merecíamos. Y Él sufrió por nuestros pecados. Y Él pagó por la justicia que nosotros no podíamos cumplir a la perfección. Esto debe quedar claro. Lo que Jesucristo hizo es salvar a su pueblo, haciendo por ellos y en lugar de ellos aquello que eran incapaces de hacer por sí mismos. Y esto es la satisfacción
de las demandas de la ley de Dios, de principio a fin. En otras palabras, Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer: obedecer a Dios perfectamente. Y es necesario saber todo esto que Juan está diciendo para poder entender lo que Juan va a decir ahora de nuestra obediencia. Vamos a recapitular, hermanos. Juan viene diciendo: hijitos míos, amados, los amo. Y ustedes son pecadores y pecan, constantemente pecan, sin embargo no pequen. No pequen. Ahora, hermanos, yo sé que no se puede dejar de pecar absolutamente, sin embargo hay una solución. Y esa solución solamente se encuentra en una persona, y este es en Jesucristo el justo, el que sí es justo. Amén. Y Él es aquel que sufrió como sacrificio para pagar la demanda que tú no podías cumplir. Tú no podías estar a la perfección, a la altura de lo que Dios demanda. Jesucristo sí, y es por eso que Él pagó por ti. Es decir, Él fue obediente de principio al fin. Amén. Y Él murió para que tú ahora pudieses recibir la obediencia y justicia de Dios. Es decir, ahí te va. Esa es una verdad que ha impactado mi vida constantemente. En el momento en que tú creíste, la justicia y perfección de Jesús ha pasado a ser tuya. O sea, delante de Dios eres visto perfecto, sin mancha, como una oveja sin mancha. Es decir, tú ya no has roto ni un plato delante de Dios. Sí, hermano, constantemente pecamos, pero delante de Dios eres perfecto como Jesús. Y Jesús en la cruz se hizo culpable por ti. La culpabilidad tuya pasó a ser la de Él, y la justicia de Jesús pasó a ser nuestra. Ahora, ¿cómo respondemos a esta obediencia de Jesús que es perfecta y absoluta? ¿Cómo podemos responder ahora? Sigamos leyendo, que dice en el versículo 3, y aquí ya vamos a ir más rápido. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Quiero aclarar que Juan no está diciendo que nosotros podemos saber que lo conocemos si hacemos perfectamente, sin error alguno, los mandamientos de Dios. Escuchen bien lo que Juan está diciendo. En esto sabemos que lo conocemos. 2 puntos. Si guardamos sus mandamientos. No está diciendo que los cumplas, está diciendo que los guardes. Ahora, ¿por qué lo digo así? Porque la palabra guardar significa mantener los ojos sobre. Guardar significa mantener los ojos sobre. En este caso, en los mandamientos de Dios. Y lo quiero explicar con un ejemplo. Un rey tiene muchísimas joyas de oro, diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. Las tiene en un cofre sin tapa, es decir, está abierto. Muy grande y que no se puede mover ni tapar con nada de lo grande que está. Tú puedes ver las joyas que hay ahí adentro y admirarlas y ver lo valiosas que son. Pero el rey te dice: me tengo que ir de viaje y regreso en poco tiempo. Necesito que te quedes aquí cuidando mis joyas, pues las tengo bien contadas. Sé cuántas son. Así que si tan solo falta una joya, la más pequeña de ellas, morirás. Tú, ante esta petición y advertencia, estoy seguro que mantendrías tus ojos día y noche en esas joyas para que no se pierda ninguna, ni las tocarías, del temor ante lo que el rey dijo: si tan solo falta una de ellas, morirás. Y eso es algo que Santiago 2:10 dice, que si queremos guardar los mandamientos, pero fallamos en un solo punto, el más pequeño de ellos, somos culpables de todos.
mantener los ojos sobre los mandamientos de Dios es como el hombre que quiso poner sus ojos sobre las joyas, cuidándolas, guardándolas, manteniendo sus ojos sobre esas joyas para que no se pierda ninguna. Ahora, hermanos, debo aclarar esto. Hermanos, nosotros ya no somos culpables por no cumplir la ley. Ya no somos culpables porque esa culpabilidad ya la cargó Jesús en la cruz. Ahora, ¿cómo respondemos a las palabras que Dios nos dice en su palabra de hagan esto, hagan el otro, obedezcan? ¿Cómo debemos responder ante cada punto que debemos obedecer en su palabra? Ahí les va. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya no es por temor, ya no es por miedo a que nos caiga un rayo encima por no cumplir un mandamiento, sino que ahora que somos creyentes y estamos en Cristo, cumplimos los mandamientos que Dios nos da en su palabra, no por miedo, sino por amor. Por amor a Dios. Amén, gloria a Dios. Por lo cual ahora la misma historia del rey se vuelve diferente. Digamos que el rey, aparte de ser rey, es tu padre. Aparte de ser rey, es tu padre, a quien tanto amas. Y él, teniendo la misma cantidad de joyas anteriores, te las regala. O sea, él no dice que se va a ir y son mías, yo las tengo contadas. No, él dice son tuyas. Son absolutamente tuyas. Y te dice: hijo mío, tengo todo este tesoro para ti. Es tuyo porque te amo. Aleluya. Entonces, tú puedes hacer con ellas lo que te plazca. Y entonces sientes en tu corazón ese sentimiento de tristeza y alegría a la vez, porque sabes que es un regalo que no mereces tener, pero lo tienes. Así que lo guardas. Y prefieres guardarlo con tanto amor, con tanto cariño, con tanto valor, porque es un regalo de tu Padre. Amén. Lo guardas, lo tienes guardado, ni lo quieres gastar, porque es un regalo de tu Padre, a quien tú amas y te ama. Amén. Es lo mismo. Ya no guardamos ese tesoro por miedo, por terror de que nos castigue el rey, sino que ahora guardamos ese tesoro de los mandamientos de Dios, porque el mismo Rey es nuestro Padre y nos ama. Y esa misma razón es porque nosotros guardamos sus mandamientos. Amén. Porque lo amamos. Ahora, hay una contraparte en todo esto. Vamos al versículo 4. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, cualquiera que diga yo le conozco pero no guarda sus mandamientos es un farsante, es un falso, es un engañador, y por lo tanto la verdad no está en él. Para poder entender esto que está diciendo Juan, debemos entender a quién se está refiriendo Juan. Juan no se está refiriendo a creyentes que son genuinos, sino que se está refiriendo a hombres que se decían creyentes. Eran gnósticos, se les llama gnósticos, que decían que podemos agradar a Dios sin cumplir las demandas de los mandamientos de Dios, sin guardar los mandamientos de Dios. Y entonces Juan está diciendo: si alguno dice que está en Dios, alguno dice que cree en Dios, que busca a Dios, que agrada a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un farsante, es un mentiroso, no es creyente. No es creyente. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo en Juan 14:15: aquel que ama a Dios guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esos hombres decían que es posible agradar a Dios
sin guardar los mandamientos de Dios. En otras palabras, estaban diciendo que lo que Jesús decía de guardar los mandamientos no importa, no importa. Pero Juan está diciendo, no les hagan caso, son unos farsantes. Y me temo decir que esto también está en muchas iglesias cristianas. Muchos que se dicen creyentes, se dicen cristianos, pero no sienten un apego, no sienten un peso en su corazón de amor por los mandamientos de Dios. Y creen que están bien con Dios, creen que están bien parados delante de Dios, pero no guardan los mandamientos. Juan dice, son mentirosos, y la verdad no está en ellos. Pero hermano, si tú estás en Cristo, esto que Juan está diciendo no eres tú. Tú eres un creyente en Cristo, y Él da la cara por ti. Si alguien profesa ser creyente, pero no lo demuestra con sus acciones, esa persona está en un grande y terrible error que lo puede llevar a la perdición. Porque esa persona está engañada. Cree que está en la verdad, pero está completamente engañada. Ese es el diagnóstico que Juan está dando. Pero si se dan cuenta, sigue habiendo una fuerte tensión. La pregunta sigue siendo, ¿quién puede guardar los mandamientos por completo? Juan está diciendo, si alguno que no guarde los mandamientos de Dios, la verdad no está en él, es un farsante. Y nosotros somos imperfectos, somos personas imperfectas que cometemos pecado. Y Juan nos está diciendo esto. La pregunta es, ¿quién de nosotros puede guardar los mandamientos de Dios perfectamente? Absolutamente nadie. Nadie puede guardar por completo la ley de Dios. Nadie. Pero volvemos al mismo punto. Jesús sí lo hizo. Jesús sí lo hizo. Y esa es la razón por la cual nosotros guardamos los mandamientos de Dios, por amor a Él. Esposos, si la Biblia dice, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia, debes hacerlo. No por temor, sino porque Jesús ya lo hizo primero. Jesús amó a su iglesia perfectamente. Esposas, si la Biblia dice, sujetaos a vuestros esposos y respetadlos, háganlo. Háganlo. Y si en algún momento cometen un error, sepan que ya alguien dio la cara por ustedes, y ese es Jesús. Así que levántense, pídanle perdón a Dios y vuelvan a la batalla. Hijos, dice la Biblia, obedeced a vuestros padres, respetad a vuestros padres, háganlo. Y si en algún momento fallan y fueron desobedientes, pídanle perdón a sus padres, pídanle perdón a Dios y vuelvan a levantarse y vuelvan a la batalla. Porque la vida cristiana es una vida que se demuestra en acción. No es una vida pacífica, es una vida en acción. En donde estás guardando la ley de Dios, y si caíste, Satanás se va a reír de ti, Satanás te va a decir, tú no eres creyente, tú ya estás perdido. Jesús te dice, yo ya di la cara por ti, levántate, vuelve al camino, vuelve a obedecerme. Y si cometes un error, si fallaste, levántate de nuevo, porque yo ya lo hice. Yo ya pasé por el mismo camino y lo hice a la perfección. Tú no puedes hacerlo. Debes entender eso, hermano. Tú no puedes obedecer perfectamente la ley de Dios, pero Jesús ya lo hizo por ti. Por eso tú ya eres visto justo delante de Dios.
Y es precisamente por eso, es ese impulso que nos debe llevar a obedecer a Dios. Ahora sigue diciendo en el versículo 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. La anterior persona dice que conoce a Dios, pero no guarda su palabra, no guarda los mandamientos de Dios. Pero esta persona en el versículo 5 sí guarda la palabra de Dios que Dios ha hablado, y por lo tanto esa persona puede saber que está en Él. Y por lo tanto el amor de Dios se ha perfeccionado en esta persona. Ahora, alguno de ustedes que me mencione, primero que levante la mano y me diga cuáles son los dos mayores mandamientos. Ok. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este. Volvemos a lo mismo. ¿Quién puede hacer esto perfectamente? La Biblia dice: no robarás. Pero le robas o tomas un centavito que viste en la casa de alguien. La Biblia dice: no mentirás, pero mientes para agradarle a alguien. Mentiste. La Biblia dice: no codiciarás lo que tu prójimo tiene. Y estás ahí con ese rencor en tu corazón de que, ay, este tiene esto, yo tengo esto. La Biblia también dice: no vas a envidiar lo que tu hermano tiene. La Biblia también dice: no matarás. Ya me salvé, no he matado a nadie. Jesús dice que si tú te has levantado en tu corazón con enojo contra tu hermano, delante de Dios, tú ya mataste a esa persona. Delante de Dios hiciste lo mismo, eres igual de culpable. Volvemos a lo mismo. ¿Quién puede guardar los mandamientos de Dios perfectamente? Jesús ya lo hizo. Y su justicia y su perfección es tuya, hermano. Ahora, estos dos mayores mandamientos tienen algo en común: el amor, porque el amor de Dios y el amor al prójimo tienen que ver con el amor. Amor. Los dos mandamientos tienen esto en común. Y todos los mandamientos de Dios se resumen en estos dos. Ahora, voy a leer rápidamente 1 de Juan capítulo 4, 19-21. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Habla del amor de nosotros a Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios ya nos amó primero. Luego sigue diciendo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Escuchen bien, hermanos: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que alguien levante la mano si ha cumplido con esto perfectamente. Vamos al versículo 6 para terminar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, y esta es la afirmación más fuerte que ha impactado en el tiempo que estuve meditando en este pasaje. Esta es la afirmación más fuerte. En otras palabras, lo que Juan está diciendo: el que afirma que está en una relación con Dios, esta persona también está bajo la obligación y el deber de vivir la vida
de la misma manera que Jesús la vivió. Volvemos a la misma pregunta: ¿quién puede vivir la vida perfecta que Jesús vivió? Nadie. Nadie. Al parecer Juan está siendo muy cruel con nosotros, porque nos está diciendo: no pequen, guarden sus mandamientos, vivan la vida que Él vivió. ¿Quién puede hacer esto? Perfectamente. Porque lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es perfección, 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 obediencia absoluta, obediencia absoluta, obediencia a la ley, obediencia a la palabra, justicia. Y los creyentes están: yo no puedo. Pero volvemos a la misma afirmación, hermanos. Jesús ya lo hizo. Jesús es el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él fue el sacrificio por nosotros, que vivió la vida que tú, hermano, no podías vivir, y sufrió la muerte que tú debías sufrir. Él vivió la vida perfecta que tú no podías vivir. Ninguno de nosotros, hermanos, puede dejar de pecar por completo, ni puede obedecer perfectamente los mandamientos de Dios, ni guardarlos perfectamente sin falla. Ni nadie puede vivir de forma perfecta como Jesús, el Hijo de Dios, vivió aquí en la tierra, puesto que nosotros somos personas imperfectas e injustas en todas nuestras obras. Pero precisamente por eso Jesús, el justo, que vivió una vida justa y perfecta, satisfació absolutamente todas las demandas de Dios perfectamente, agradando al Padre. Y ahora Él intercede por cada creyente cuando erramos en el blanco, cuando no hacemos el bien. Hermanos, esto es lo mismo que Pablo dice en Romanos 7. No hago el bien que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Había una lucha en él de hacer el bien y de sus deseos carnales de hacer el mal. El apóstol Pablo, el grande apóstol Pablo, le dedicó casi un capítulo completo para decir a los creyentes: yo tengo la misma lucha que tú, de hacer el bien, y de la lucha que hay de mí de hacer el mal. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Juan lo dice: vas a pecar, pero hay alguien que da la cara por ti, hermano. Si de todo lo que dije no se les quedó nada, solamente quiero que se queden con esto. Tú eres un hombre pecador. Jesús es justo. Él vivió la vida perfecta que tú no pudieras vivir, y esa vida perfecta es tuya. Así que, hermanos, nadie puede vivir una vida perfecta, pero si tú amas a Dios, demuestra con tus acciones que lo amas. Intentando obedecer sus mandamientos y viviendo la misma vida que Jesús vivió, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y hermano, escúchame bien: si por alguna razón pecaste y no lo hiciste bien, tienes a alguien que da la cara por ti, a Jesucristo el justo. Y para concluir, quiero decirte a ti, creyente, cristiano, déjame decirte 3 cosas. En primer lugar, recuerda que eres pecador y no puedes obedecer a Dios perfectamente, y que vas a fallar. Segundo, recuerda que tienes a Jesús como aquel que intercede por ti cuando pecas o no obedeces perfectamente los mandamientos de Dios, pues Él sí lo hizo y murió por ti, ganando el favor de Dios para ti. Y en tercer lugar, no peques. Vive como Jesús vivió y obedece los mandamientos de Dios, no por temor, sino por amor a Dios. Y cada vez que veas un mandamiento, eso es algo práctico,
Cada vez que veas un mandamiento en la Biblia, lucha por cumplirlo. Trata de obedecerlo. Trata de seguir ese mandamiento y ponerlo en práctica día tras día. Si Jesús nos dijo, id y predicad el Evangelio, háganlo con todas sus fuerzas. Si dice la Biblia que tú hiciste mal contra alguien, ve y pídele perdón. Trata de hacerlo aunque tu orgullo te gane. Trata de hacerlo. Hermanos, trata de obedecer los mandamientos de Dios. Pero si fallas en tus intentos de obedecer, vuelve a los 2 puntos anteriores. Eres pecador, no puedes hacerlo bien perfectamente. Jesús sí lo hizo y Él da la cara por ti y vuelve a levantarte. Pero ahora me quiero dirigir a otras personas. Si tú no eres creyente y Dios te ha hecho entender que has estado engañado o engañada contigo misma, creyendo que lo conoces y que le amas, déjame decirte 2 cosas. La primera es que tú no tienes a Jesús a tu favor, sino en tu contra. Porque cuando estés delante de Dios, Jesús no va a interceder por ti. Y vas a sufrir las consecuencias por tu pecado, por tu desobediencia, por tu imperfección, siendo castigado por la eternidad fuera de su gloria, en la eterna perdición, como dice 2 de Tesalonicenses. Pero si has entendido que necesitas a alguien que dé la cara por ti, porque has entendido que no puedes ganarte el favor de Dios, porque eres una persona injusta, entonces ven a Cristo. Ven a Cristo y ven pronto antes de que sea tarde. Y hallarás en Él el consuelo de saber que estás bien con Dios, no por tus méritos, sino porque Cristo vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir y obedeció perfectamente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que, amigo mío, ven a Cristo y ven pronto. Y hermano, gózate en esto, porque Jesús da la cara por ti. Así que obedece, y falla, y si fallas, vuelve a levantarte y obedece. Vamos a ver. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Gracias, Señor, porque nos haces entender, Señor, que tu santidad es perfecta, Padre, y que debemos no pecar, Señor. Sin embargo, sabemos que somos pecadores delante de ti, que constantemente fallamos. Tu palabra dice, Señor, nos dice a los esposos que amemos a nuestras esposas, y constantemente te fallamos. Muchas veces la Biblia dice que las esposas deben sujetarse y respetar a sus esposos. Constantemente fallan. Padre, la Biblia dice de los hijos que deben ser respetuosos y obedientes, y fallan. Los padres dicen que no deben exasperar a sus hijos, y fallan también. Que aquellos que trabajan, dice que deben ser obedientes y serviciales cuando el jefe les dice algo, y fallan. Padre, constantemente tu palabra nos dice que debemos hacer esto, y fallamos, Padre. Perdónanos porque fallamos demasiado, porque pecamos, porque no somos como Jesús. Pero te damos gracias, Padre, por haber enviado a Jesús en nuestro lugar. Y Padre, porque sabemos que pronto vamos a celebrar, Señor, esa victoria que tuvo Jesucristo en la tumba, al resucitar, al vencer la muerte y mostrarnos que Él lo hizo todo por nosotros. Que nosotros no debemos intentar agradarte y ganarnos nuestro favor con nuestras propias obras, sino que eso ya Jesús lo hizo por nosotros, sino que queremos obedecerte porque te amamos. Gracias, Padre,
por Jesús. Padre, que tu palabra haga su obra en nosotros y te lleves la gloria, la honra y la alabanza. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.